Ok, entonces estamos unidos a 18. 18. Ok. Estábamos hablando de que las fuerzas, de ese tipo de fuerzas, las clasificaciones que tienen, las primeras que vamos a ver son las denominadas fuerzas de dispersión de London. London era el físico, como les decía, el señor que las propuso, etcétera. Estas fuerzas de dispersión, ¿a qué se deben? Al movimiento de los electrones. Como los electrones andan moviéndose en la nube, se acumulan en un lugar, se alejan de otro, es donde forman los llamados dipolos. Es como la compañerita que preguntó hace un rato lo del dipolo. Exactamente es esto. Estas fuerzas de London son las que expresan básicamente eso. Como los electrones se mueven en la nube electrónica, se acumulan en un sitio y me generan una carga parcial negativa. Se alejan de un sitio y en ese sitio me generan carga parcial positiva. Pero este tipo de dipolo tiene una cualidad, es temporal. Recuerde, ¿por qué temporal? Porque los electrones están moviéndose. Entonces ellos viajan de un lugar a otro. Y en ese viajar de un lugar a otro es que hacen estos dipolos, estas cargas parciales momentáneas. Y es un tipo de atracción débil, digamos. No es tan fuerte como las demás que vamos a ver, es la más débil. No significa que débil es que no hace nada, no. Es la más moderada, digamos. Pero es en comparación con las demás que veremos, es la más débil. ¿Y quién tiene esto? Absolutamente todas las moléculas, todos los átomos. ¿Por qué? Porque todos tienen electrones y todos tienen nube electrónica. Por eso, así de sencillo. Entonces, esa es la única fuerza que ustedes van a ver presentes en absolutamente todos los casos, pero no significa que va a ser la fuerza más importante. Tal vez aparecerá otra fuerza más importante en otro lugar. Nosotros entonces, si tenemos este tipo de fuerza, tenemos otra fuerza que es más importante, que es la denominada interacción dipolo-dipolo, también conocida como fuerza de Van der Waals. Van der Waals es en neerlandés, eso significa de los bosques, era el nombre del físico también que lo propuso. La diferencia del dipolo, de la interacción dipolo-dipolo respecto al dipolo temporal, es que el dipolo-dipolo es permanente. ¿Por qué ocurre? Porque yo tengo moléculas que son las denominadas moléculas polares. O sea, ¿qué quiere decir esto? Ah, moléculas que mm, comparten los electrones ya de un modo en que ya es desigual. Entonces, la carga parcial no depende tanto ni del tiempo ni del movimiento de los electrones, sino que depende de cuánto atraigo yo como átomo los electrones del enlace, como en el caso que estábamos viendo, por ejemplo, del ácido, perdón, del fluoruro de hidrógeno. Este ya es un tipo de fuerza un poco más importante y hay otro tipo muy especial de interacción o fuerza dipolo-dipolo que es muy fuerte. ¿Y saben cuál es? Es la que hace el hidrógeno, como digo yo, con el FON, el flúor, oxígeno, nitrógeno. Estos amigos son tan particularmente eh, atrayentes de los electrones, por así decirlo, que le quitan prácticamente los electrones al hidrógeno. El hidrógeno, digamos, va a compartir, pero al estilo sí, compartamos, pero yo los cuido todos y vos solo observas, una cosa así. Este tipo de interacción hace que las sustancias químicas que tengan ese enlace van a tener unos puntos de ebullición, por ejemplo, atípicos. Cuando digo atípicos, es
por qué esto se comporta así. O sea, veremos luego el por qué, que es la tendencia en los puntos de ebullición. Pero el puente de hidrógeno hace una fuerza de atracción sumamente fuerte. En el enlace, por ejemplo, que forma el agua, el hidrógeno con el oxígeno, y también la molécula del agua con otras moléculas alrededor de ella. Y esa atracción es particularmente fuerte. ¿Quiénes más pueden tener esta atracción? Como hemos dicho, fluoruro de hidrógeno y también el amoníaco, que es el compuesto que se forma entre nitrógeno e hidrógeno, que es el que tenemos acá, el NH3. Estos han sido hasta ahora las fuerzas más importantes que aparecen por estas cuestiones de la bipolaridad. Aquí vamos a hablar un poquito de la interacción ion-dipolo. O sea, el ion-dipolo no es exactamente una fuerza de esta línea, pero es importante verlo para ubicarse uno. Habíamos hablado de que ocurría porque ahí aparece un catión o un anión por ahí, y ese catión o anión empieza a atraer con mucha fuerza a las cargas parciales que hay en una molécula. Entendamos esto. Cuando yo hablo de ión, el ión es una carga completa. ¿Por qué es carga completa? Es carga completa porque se debe, si es, por ejemplo, un catión, a que perdió electrones. El sodio, catión sodio. El catión calcio, catión litio, catión magnesio. Ellos pierden electrones para alcanzar el octeto. Y al hacer lo que hacen, adquieren carga positiva completa. Porque acuérdense, si perdimos al electrón es carga positiva completa, nos lo hacemos positivos. Si es, por ejemplo, el anión que se forma, por ejemplo, el flúor, el cloro, el oxígeno, capturando un electrón, esa es carga positiva completa, perdón, carga completa, pero carga negativa, porque ellos están cargando, perdón, capturando partículas negativas. Esa es la diferencia con la cuestión de la dipolaridad. En la dipolaridad, la carga es parcial. No hemos perdido electrones. Los acumulamos en un lugar y luego ellos se dispersan. Esa es la diferencia. ¿Y dónde vamos a ver más que todo esto? Por ejemplo, disoluciones. ¿Disolución de qué? De sal en sustancias como sales en agua. En laboratorio vimos ahí algunas esta semana y la semana pasada que cuando las poníamos en agua y le aplicábamos carga eléctrica, conducían. Claro, conducían porque los iones y los cationes corrían a los electrodos, perdón, a los electrodos del equipo que estábamos usando. Entonces, cuando corrían, daban aparentaban el fenómeno de corriente eléctrica. Ese tipo de situación es donde yo más voy a ver esa interacción ion-dipolo en disoluciones de sales en agua, ¿vale? Y luego voy a tener las interacciones ion-ion, que estas, como les digo, ya son netamente es el enlace iónico que hemos hablado desde inicio de clases, que ocurre entre un metal y un no metal. El caso superclásico, que es el cloruro de sodio, el óxido de calcio, igual estaríamos ahí hablando del óxido de magnesio, el óxido de bario, de litio, etcétera. Juntamos un metal con un no metal. Y ellos lo que hacen es el metal perder sus electrones y dárselos al no metal. Entonces ahí ellos hacen carga completa, esa atracción por carga completa. Y si nosotros vemos lo que es la jerarquía de fuerzas, esa jerarquía de fuerzas que es muy importante, nosotros vamos a entender lo siguiente. La fuerza, si yo pusiera en la escala de fuerza, las fuerzas de dispersión de London estarían en la base, son las más débiles. Superiores a las fuerzas de dispersión de London, yo tendría la sección de interacción dipolo-dipolo. Superior al dipolo-dipolo tendría al puente de hidrógeno.
Y aquí ese ya viene por referencia o netamente, porque, digamos, este ya es entre moléculas. Está el ion dipolo, ¿verdad? Para que ustedes entiendan, el catión que interacciona con el dipolo tiene fuerza todavía mayor a la del puente de hidrógeno. Y todavía mayor a la del ion dipolo está la interacción ion-ion. Esa es la jerarquía de fuerza. Ahora, la presencia de cada una de esas fuerzas en la molécula como fuerza principal, ¿verdad? Porque recuerde que la dispersión de London está en todas, pero tal vez aparezca una que tenga dispersión de London y puente de hidrógeno. Entonces el puente de hidrógeno es el que va a mandar porque es el más fuerte. Esa jerarquía de fuerza es lo que va a determinar un montón de cualidades físicas y químicas en una sustancia. Profe, una pregunta. Es que nosotros pusimos laboratorio, ¿verdad? Combinamos el hexano con agua diselada, ¿verdad? Y nos preguntaron como la fuerza intermolecular. Ahí sería entonces puentes de hidrógeno. O sería puente ¿Cómo, de hidrógeno y dispersión. perdón, la pregunta? Es que cuando nosotros fuimos al laboratorio, nosotros combinamos el hexano con el agua diselada, ¿verdad? Les preguntaron sobre la fuerza intermolecular. Y como se está diciendo que el puente de hidrógeno es más fuerte que dispersión, entonces ahí sería puente de hidrógeno, aunque no se hubieran combinado. Es así, es que esa es una cosa que tiene que ver con la solubilidad. Y recordemos una cosa de la solubilidad. Igual disuelve a igual. El hexano es una sustancia orgánica, es una cadena de átomos de carbono con hidrógenos, ¿entendido? Es pura fuerza de dispersión lo que él tiene. Por otro lado, yo tengo el agua. ¿Cuál es la fuerza principal que está en la molécula del agua? El puente de hidrógeno. ¿Qué pasa cuando yo pongo agua y pongo al hexano? Está diciendo usted, no van a ser muy solubles, prácticamente son insolubles, porque el hexano es un hidrocarburo. Eso es como que yo diga que voy a mezclar agua con aceite. Tiene una miscibilidad sumamente pobre entre ellos. Por ese mismo motivo, si al agua yo le hubiera puesto una sustancia química que tuviera fuerzas similares, otro puente de hidrógeno, por ejemplo, que hubiera sido de iones como el cloruro de sodio, ah, las moléculas del agua se van felices, rodean respectivamente a los iones o a la otra molécula y son solubles entre sí. En ese caso ocurre eso, porque en solubilidad ocurre el detalle de que igual disuelve a igual, por este motivo. Si yo quisiera extraer un aceite esencial, por ejemplo, los aceites esenciales que son lo que se utiliza para fabricar un perfume, eh, ellos tienen una estructura química que es más similar al hidrocarburo que al agua. Entonces, ellos van a ser más solubles, por ejemplo, en hexano, para separarlos de una mezcla, que en agua. Se aplica la regla de que igual disuelve a igual, siempre. ¿Vale? Entonces la fuerza entre esos dos sería puentes de hidrógeno. No, puentes de hidrógeno están en el agua. Puente de hidrógeno es el enlace que está entre el oxígeno y el hidrógeno del agua. Y ese puente de hidrógeno hace interacción de la molécula con otra molécula que tenga puente de hidrógeno, o sea, un ion, o tenga una dipolaridad importante, pero no lo va a hacer con el hexano porque el hexano, ¿qué es? Es una sustancia orgánica, lo que tiene son fuerzas de dispersión. Ya, estaría así. Entonces cada uno tiene su fuerza, no importa, no se combina. Ajá, bueno, vos lo acabas de decir. Cada uno tiene la fuerza más importante
dentro de su estructura, pero solo van a ser, no es decir, se combinan, son solubles entre sí si son fuerzas similares. Similares a nivel O- de intensidad y similares también a nivel de la estructura de la molécula, porque acuérdense que esa fuerza existe porque la molécula reúne una serie de requisitos estructurales. Si esos requisitos estructurales no se replican en la otra, no van a ser tan fácilmente miscibles o solubles. Sí, ok, profe, gracias. con gusto. Ok. Entonces estábamos hablando de que estas fuerzas van hacia dos sentidos. Por un lado, que son las intramoleculares, que tomo la pregunta que hizo la compañera para tomar el ejemplo, para dar el ejemplo, son las fuerzas que unen al átomo, por así decirlo, hacia adentro. Acuérdese de la analogía de la pared. Son las fuerzas que van a mantener al ladrillo junto, pegadito, pero las otras fuerzas intermoleculares son los que van a mantener, son como, por así decirlo, el pegamento que va a mantener ladrillos, inclusive diferentes, cerca de sí y aguantándose. ¿Vale? Este entonces, que nosotros vemos, nos lleva a esa tabla comparativa. Esa tabla comparativa nos lleva a una mejor comprensión de lo que estamos hablando. Eh, en la pura base vamos a tener a las fuerzas de dispersión, donde está presente todas las moléculas, pero son las fuerzas más débiles que hay. Más fuerte que ellas, solo la fuerza dipolo-dipolo. ¿Cómo sé yo que hay una molécula? ¿Quién va a ser una molécula que tiene dipolo-dipolo? Las fuerzas, perdón, las moléculas que sean polares. Luego vamos a ver el concepto de polar. Esto de polar significa que ellas tienen carga, por así decirlo, parcial, permanente, o sea, no dependen del tiempo. Viene por la electronegatividad, por ejemplo, como ya hemos dicho. Más fuerte que eso es el puente de hidrógeno, que ya hemos dicho la condición especial que él tiene, que es en los elementos, como digo, elementos del FON, flúor, oxígeno, nitrógeno. Y todavía más fuerte es la interacción de los iones que, como ya hemos dicho, es, ellos van por la pérdida y ganancia de electrones. Ok. Este diagrama que yo les voy a dejar acá en el material es el que explica, yo creo que de una forma muy gráfica y muy bonita, lo que hemos hablado hasta el momento, ¿verdad? Aquí se explica muy bien lo que es, y si lo ven desde empezando desde la izquierda, cómo es que interacciona la fuerza de London, cómo interacciona el dipolo-dipolo, y vea que el dipolo-dipolo ahí está claro. Por ejemplo, tomamos el caso del ácido clorhídrico o el cloruro de hidrógeno, en donde los dos átomos que están repartiéndose los electrones desigualmente y por eso aparecen las cargas parciales. El caso del puente de hidrógeno, para que ustedes vean que ocurre a lo interno de la molécula, pero el agua tiene esa capacidad de interactuar con tanta fuerza con las otras moléculas de al lado, que inclusive con ellas, a pesar de que son otras moléculas, forma puentes de hidrógeno. Y finalmente la interacción ion-dipolo, que como ya hemos explicado, es la que se forma con un ion netamente que ganó o perdió electrones con otra molécula que tiene carga. Esa es la que mejor lo explica, por así decirlo, esta tablita. Ok, entonces hemos hablado del momento dipolar y todo eso. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de que alguien tiene este momento dipolar o de que es, por así decirlo, una molécula polar o no polar? Nos referimos a eso. Si vemos a la izquierda, tenemos el caso de la molécula de agua. Nosotros ya hemos dicho claramente, el hidrógeno y el oxígeno comparten desigualmente, comparten desigualmente los electrones. Entonces, ¿qué ocurre? Si ustedes ven aquí, al compartirlos desigualmente, los electrones que forman este enlace corren hacia el oxígeno, en los dos casos. Y eso hace una fuerza por así decirla, que se orienta hacia el átomo central de oxígeno. Una, vemos el punto. Ok, esas dos fuerzas que corren de estos enlaces hacia acá, si ustedes lo pueden apreciar,
corren al átomo central de oxígeno. Pero ¿qué ocurre con el agua? El oxígeno que tiene aquí no solamente tiene sus enlaces acá, sino que él tiene un par de electrones libres. Y ese par de electrones libres, ¿saben qué hacen? Generan otro momento por ahí, hacen más atracción. Esto es como en física, yo no sé si ustedes se acuerdan, como en física uno llegaba y estudiaba y decía que una fuerza, por así decirlo, golpea un cuerpo y ese cuerpo sale volando, etcétera, y le pedían a uno, dígame la componente en X y la componente en Y, aquí es igual. Entonces, cuando yo hago eso de las componentes, ocurre, si ustedes ven aquí el diagrama, las componentes en X lo que hacen es que se anulan entre sí, quedan solo las componentes en Y. Por así decirlo, es como si toda esta molécula quedara con un momentum dipolar neto apuntando hacia arriba. Este es el momentum dipolar neto, el de la molécula. Ese momentum dipolar sale ¿de dónde? De la suma de los momentos dipolares de cada enlace y de cada par de electrones libres. Repitamos, el momentum dipolar neto de la molécula sale de la suma de los momentos dipolares de cada enlace y de cada par de electrones libres. Como el agua tiene ese conjunto que apunta hacia arriba, él va a quedar con esta molécula, ese momentum hacia arriba. Ok, ¿cómo sé yo que este amigo de aquí, por así decirlo, este es una molécula que es polar? Primero, queda con ese momentum diferente a cero. Su momentum, el momentum de sus enlaces y electrones libres no se anula, queda apuntando hacia algún lugar. En el caso del agua, queda apuntando para arriba. Si vemos aquí al lado derecho el metano me están diciendo es una molécula no polar. ¿Por qué? Como todos los momentos, los momentum este, de los enlaces están apuntando hacia el átomo central de carbono, el átomo central de carbono es como si estuviera recibiendo las cuatro fuerzas, pero ¿qué pasa? Que cada fuerza, digamos, la fuerza que está aplicándose de arriba para abajo se anula con la que está aplicándose de abajo hacia arriba. La fuerza que está aplicándose de derecha a izquierda se anula con la que se está aplicando de izquierda a derecha. Entonces, como todas se anulan entre sí, el momentum de la molécula, el momentum neto, es cero. Una molécula polar es la que su momentum neto no es cero, no se anula todo. Una molécula polar es cuando el momentum neto se anula totalmente. ¿Cómo puede saberse esto fácilmente? Muy sencillo. Si yo tomo la molécula de agua, digamos que le trazo una rayita aquí por el centro, y yo digo, bueno, la figurita de la izquierda y la figurita de la derecha son iguales. Ok, yo entonces digo es simétrico. Movamos mi rayita para otra parte. Digamos que yo la voy a mover para acá. Ah, entonces aquí ocurre que aquí tengo un par de electrones, aquí un enlace, ya no hay simetría, se rompió la simetría. Las moléculas polares se identifican porque no son simétricas. Vámonos al metano. Y si ustedes ven al metano, imagínenselo así. Tiene al átomo de carbono con cuatro patitas. Entonces, ya sea que usted lo parta eventualmente en una cruz, ya sea aquí vertical o aquí en horizontal, resulta que él siempre va a tener una simetría, un átomo de hidrógeno a un lado o a otro. Como él tiene simetría, la figurita es igual, por así decirlo, hacia ambos lados del espejo de la rayita, que usted puede poner como eje. Este señor, al guardar simetría, me está diciendo todos los momentos de mis enlaces se anulan entre sí. Entonces mi momentum molecular es cero. Así de fácil se identifica a una molécula de una polar nanopolar.
y en la que es polar es donde yo con más facilidad voy a encontrar los momentos dipolo-dipolo. O, como en el caso del agua, que es una excepción del dipolo-dipolo, voy a encontrar los puentes de hidrógeno que son hidrógeno más FO. ¿Vale? Entonces aquí están, para que ustedes estudien ahí luego en la casa, a modo de ejercicio, más ejemplos de lo que son moléculas que son, pueden verse como polares y no polares. ¿Y por qué son polares y no polares? Bueno, aquí está el caso del agua que yo les estaba diciendo. Su momento dipolar neto queda para acá. Aquí está el otro caso, el amoníaco, su momento dipolar neto también queda por acá. ¿Pero por qué este tiene momento dipolar neto? Ah, porque él aquí no tiene hidrógeno. Y esos señores lo que hacen es que empujan hacia el átomo de nitrógeno. Entonces, toda la fuerza neta, por así decirlo, es hacia arriba. El CO2 que tiene esta forma, sus momentos dipolares en los enlaces, pues se anulan entre sí. Uno va para la derecha, otro para la izquierda. El tetracloruro de carbono, lo que habíamos dicho, es una cruz simétrica. Entonces, momentum neto, cero. Tenemos otro que es aquí súper bonito y súper complicado, el benceno. Y si ustedes lo ven, el benceno, por donde ustedes lo vean, él es un anillo hermoso y simétrico. Momentum bipolar cero. Otro caso que usted me va a decir, profe, este se ve simétrico, la acetona. La acetona es la sustancia que usan las damas para, bueno, ellas lo saben mejor que uno, retirarse el esmalte y estas cosas que se ponen en las uñas, ¿verdad? Este, ¿Qué pasa aquí? Que este amigo, si yo lo tomo por el centro, yo voy a decir que es simétrico, ¿verdad? Igual a la derecha que a la izquierda. Pero si yo lo tomo por el eje de carbón-carbón aquí, ya se rompe la simetría. Entonces, al encontrar ese punto en que yo rompo la simetría, obviamente con, con estas condiciones, yo puedo decir que la molécula es, ok, vamos a ver que ellas impactan en las propiedades de cada una de las sustancias de forma particular. Pero aquí nos vamos a centrar básicamente en los líquidos, que es, ya por experiencia, es donde es más importante y también donde vienen más las preguntas del examen. Obviamente, en el caso del sólido y en el caso del gas, eh, por obvio motivo, es un poco de filosofía, ¿verdad? Y de calistenia mental hablar de tensión superficial y de viscosidad. Eso no hay. Eso es para los líquidos. Por así decirlo, si yo voy a hablar de tensión superficial, analícelo de este punto de vista. Ustedes ven que está ese bichito que está caminando sobre el agua, ¿verdad? Vean qué simpático. El que haya ido alguna vez en un paseo y va a un riachuelo, o a una quebrada, a una poza, va a ver que hay muchos de esos animalitos cerca de la orilla. Y uno dice, "Ay, pero ¿cómo es que ellos pueden literalmente caminar en el agua? Porque eso es lo que están haciendo, caminan en el agua. Eso se debe a una condición importante del agua. Y analícelo así, digamos que yo tengo una bolsa de plástico y yo la inflé, soplé dentro de ella, la inflé. Y luego yo digo, yo quiero, por así decirlo, alargar, extender la bolsa de plástico. Tengo que aplicar fuerza para estirarla. Ok, esa bolsa de plástico me va a poner resistencia. Si no, yo no quiero que me estiren, pero yo aplico fuerza y termino de estirar. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que al estirar la bolsa de plástico, yo rompo la tensión, la resistencia a su superficie. Los líquidos hacen una condición similar en su superficie. Ellos tienen, por naturaleza, una resistencia a que yo aumente la superficie externa del líquido.
ese animalito que está ahí no se hunde porque sus patitas aplican una fuerza tan débil que no pueden hacer que las moléculas de agua se separen para que él quede zambullido. Pero si llegara yo, resulta que mi peso sí es el suficientemente necesario para que en el instante en el que yo toque el agua, las moléculas del agua pues se separen y yo pum, hasta el fondo del río. La tensión superficial es eso. Asócielo con esto, es la resistencia que va a poner un líquido a que usted lo desparrame, lo extienda, aumente su superficie. Yo siempre pongo este caso, tal vez las personas que lo han visto. Yo voy y limpio la casa. Digamos que enceré el piso, fui y enceré el piso. Y por ahí se me cayó una gota de agua. Y resulta que cuando voy a ver la gota de agua, por así decirlo, no se desparramó, no se extendió sobre el piso, sino que se acumuló como si fuera una burbujita de agua sobre el suelo. Y uno dice, pero ¿por qué? Vamos a lo siguiente. La compañera me había preguntado antes lo de la solubilidad, la miscibilidad. Aquí también juega una cosa similar, la tensión superficial. Un líquido solo se extiende, se desparrama, aumenta su superficie sobre otra superficie que tenga fuerzas similares a las del líquido. Si yo depositara gotas de agua encima de una pieza de metal, hay una cierta interacción entre el puente de hidrógeno y el enlace metálico que va a hacer que el agua se extienda. Pero si yo lo hago sobre una superficie a la que yo cubrí con cera, cera de piso, etcétera, vamos a lo mismo. La cera de piso es un compuesto orgánico que tiene fuerzas de London. ¿Qué hace el puente de hidrógeno al estar frente a la cera de piso? Se rechazan porque no son iguales. Aquí pasa algo similar con el animalito este. Las fuerzas intermoleculares que tienen sus patitas no son coincidentes con con los puentes de hidrógeno del agua. Químicamente eso hace que las patitas no se hundan en el agua. Vale. Otra de las cosas que estábamos viendo, y aquí otra vez sale la pregunta de la compañera. ¿Qué pasa si yo tengo dos sustancias y las pongo juntas? Las sustancias solamente se van a mezclar, solamente son solubles si tienen fuerzas similares. Y aquí es donde surge la regla de solubilidad. Igual disuelve a igual. Nunca vamos a esperar que un poco de aceite, de gasolina, de hexano, de ciclohexano, etcétera, se mezcle igual o sea soluble, por ejemplo, en agua o en un disolvente similar al agua que tiene puentes de hidrógeno. No va a ocurrir. Para eso hay que usar un agente emulsificante. ¿Qué es el agente emulsificante? Una sustancia que una parte de su estructura, por así decirlo, tiene carga eléctrica y la otra parte de su estructura no tiene carga eléctrica y es orgánica. El más conocido, tal vez ustedes lo usan todos los días, es el jabón. Por eso es que cuando usted aplica jabón sobre una superficie, el jabón, junto con el efecto mecánico de restregar, retira la suciedad, porque la parte, la cadena orgánica, la parte que es de una cadena de carbonos, la parte orgánica del jabón, por así decirlo, se une a la mugre, que tiene más esa afinidad. Queda libre el otro sector del jabón que tiene la parte con carga. Y adivinen con quién interacciona esa parte con carga. El agua, porque al agua al tener carga parcial negativa positiva, al tener puente de hidrógeno,
le resulta muy fácil interactuar con esa carga de ahí. Entonces las moléculas del agua, ahí sí, rodean a, al conjunto mugre, jabón, y lo suspenden en la disolución, en agua. Por eso es que no la vemos. Por eso es que si usted toma un poco de aceite y un poco de agua y le aplica un poquito de jaboncito y empieza a agitarlo, la capa de agua, mágicamente empieza a desaparecer. No desaparecerá 100%, pero empieza a desaparecer muy bien. Entonces aquí siempre tenemos la regla que había preguntado la compañera y es importante recordar. Igual disuelve a igual. Y esas propiedades tienen que ver otra que es la viscosidad. ¿Qué es la viscosidad? Es esa resistencia que tiene un líquido a fluir. Ese es el concepto que vamos a manejar aquí en el curso. Luego veremos si avanzamos a mecánica de fluidos, vamos a ver que eso tiene que ver con la consistencia. Pero ese es el concepto que vamos a manejar aquí en el curso. Este, bueno, ya nos faltan como cinco, cinco diapositivas de ejemplo. Cortemos aquí, se convierte a video y volvamos en unos 5 minutos ya para terminar y ya poder descansar por hoy. ¿Sí? ¿Les parece?